En el sofocante verano de 1944, en lo profundo de los búnkeres fortificados de la guarida del lobo en Prusia Oriental, el alto mando alemán lidiaba con los hilos desenredados de su frente occidental. La invasión en Normandía había llegado el 6 de junio, un asalto brutal que había ensangrentado el muro atlántico, pero que a los ojos de muchos había sido contenido. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, llamado nuevamente al comando de O.B. West, después de que el complot de la bomba del 20 de julio sacudiera el círculo interno del Führer, examinaba los mapas con una mezcla de resignación estoica y optimismo persistente. La cabeza de puente aliada permanecía estrecha, confinada por setos y determinados contraataques alemanes. Las divisiones Panzer, aunque mermadas, mantenían la línea en Caen y Saint-Lô. La guerra en el oeste, creían, aún podía estabilizarse, permitiendo que los recursos fluyeran hacia el este contra el coloso soviético. Los informes del grupo de ejércitos B bajo el mando del mariscal de campo Günther von Kluge pintaban un cuadro de desgaste. Los estadounidenses presionaban lentamente en la península de Cotentin. Los británicos y canadienses se empantanaban en el este. La escasez de combustible roía a los grupos Panzer. La munición se agotaba y los reemplazos llegaban en goteos. Pero el frente se mantenía. Adolf Hitler, instalado en su cuartel general oriental, emitía órdenes de defensa inquebrantable, prohibiendo retiradas que pudieran ceder terreno. Sus generales asentían en las reuniones, sus rostros máscaras de obediencia, mientras en privado alimentaban dudas sobre la sabiduría estratégica de desangrar divisiones hasta la blancura en posiciones fijas. Entonces llegó finales de julio. Las interceptaciones de inteligencia sugerían preparaciones aliadas masivas al oeste de Saint-Lô, concentraciones de artillería, oleadas de bombarderos. El 25 de julio, el cielo se oscureció con aviones estadounidenses, miles de ellos alfombrando las líneas alemanas con bombas en la Operación Cobra. La tierra tembló por millas. Las unidades de primera línea de la división Panzer Lehr y la quinta división de paracaidistas fueron pulverizadas, puestos de comando obliterados, batallones enteros enterrados o dispersados. Los sobrevivientes se tambaleaban hacia atrás en estado de shock, sus informes fragmentados e incoherentes. Von Kluge envió despachos urgentes al OKW. Se había abierto una brecha, blindados estadounidenses vertiendo a través. En Rastenburg, el general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones de la Wehrmacht, estudiaba los telegramas iniciales bajo la tenue luz de la sala de mapas. El avance parecía localizado, contenible. Se ordenaron contraataques, remanentes de divisiones Panzer lanzados hacia adelante para sellar la brecha. Hitler, informado en la conferencia del mediodía, enfureció ante la cobardía percibida, pero autorizó maniobras limitadas. El alto mando anticipaba un avance fatigoso, típico de la guerra metódica estadounidense, dando tiempo para fortificar líneas de repliegue a lo largo de ríos y crestas. Pero el ritmo desafió las expectativas. Para el 30 de julio, las fuerzas estadounidenses habían capturado a Branches, la puerta de entrada a Bretaña y las llanuras abiertas más allá. Los exploradores reportaban columnas de tanques fluyendo hacia el sur y el este, sin oposición en muchos sectores. Von Rundstedt, monitoreando desde su cuartel general en Saint-Germain-en-Laye, afuera de París, notó la anomalía. No desgaste moledor, sino movimiento fluido. Un nuevo ejército, el Tercer Ejército de Estados Unidos, bajo el teniente general George S. Patton, había sido activado el 1 de agosto, deslizándose en la línea casi inadvertido en medio del caos. El nombre Patton llevaba peso en círculos alemanes. Los dosieres de inteligencia lo describían como agresivo, poco convencional, un maestro de explotación blindada de campañas en Sicilia y África del Norte. Susurros de su relevo después de los incidentes de las bofetadas habían circulado, seguidos por rumores de su reasignación. Ahora desencadenado, sus fuerzas se movían con una velocidad que asombró a los observadores. Las divisiones se desplegaban como dedos de una mano, un empuje hacia Bretaña para asegurar puertos, otros girando hacia el este hacia el Sena.
En los primeros días de agosto, los informes inundaron el OKW. Quimperlé cayó, luego Granville, pueblos bretones, Rennes, Vannes cambiaron de manos en horas mientras guarniciones alemanas, aisladas y bajas en combustible, se rendían o huían. Las puntas de lanza de Patton ignoraban la resistencia, dejando bolsas para la infantería de seguimiento. Camiones de suministro rodaban hacia adelante en convoyes interminables, alimentados por stocks enemigos capturados y superioridad aérea aliada que estrangulaba la intervención de la Luftwaffe. El mariscal de campo Walter Model se apresuró hacia el oeste para reforzar el grupo de ejércitos B después de que la lealtad vacilante de von Klug levantara sospechas, llegando para encontrar un frente desintegrándose. Su estilo enérgico chocaba con el agotamiento de los subordinados. Súplicas urgentes por refuerzos resonaban. El séptimo ejército y el grupo Panzer Oeste enfrentaban riesgos de cercamiento mientras los estadounidenses giraban hacia el norte desde Le Mans hacia Argentan. En la guarida del Lobo, el 7 de agosto, la conferencia diaria de situación se desarrolló en tenso silencio. Los mapas mostraban flechas aliadas perforando profundo. El tercer ejército de Patton había avanzado más de 100 millas en una semana, liberando vastas extensiones de Bretaña mientras simultáneamente impulsaba hacia el este. Hitler paseaba, su rostro enrojecido, exigiendo explicaciones. Chodel señalaba las marcas rojas. Fuerzas estadounidenses en Laval, Angers, Chartres al alcance. El Sena yacía expuesto. París, la joya de la Europa ocupada, se agitaba con disturbios. La incredulidad se propagó a través del Estado Mayor. La doctrina alemana enfatizaba la maniobra rápida, el Blitzkrieg que había conquistado Francia en 1940. Sin embargo, aquí, un general estadounidense lo ejecutaba con mayor audacia, explotando debilidades que la Wehrmacht misma había creado a través de defensa estática. La escasez de combustible inmovilizaba a los Panzers. Los yavos aliados, cazabombarderos, cazaban cualquier cosa que se moviera en las carreteras de día. Las marchas nocturnas demostraron ser insuficientes contra el avance implacable. Von Rundstedt, convocado por teléfono, reportó sombríamente. El frente sur de Caen se mantenía bajo la presión de Montgomery, pero el sector estadounidense se abría ampliamente. El ejército de Patton, estimado en 12 divisiones, incluyendo potentes unidades blindadas, corría hacia adelante a velocidades aproximándose a 50 millas diarias en algunas columnas. Los pueblos caían antes de que los defensores pudieran organizarse. Los civiles vitoreaban a los libertadores, proporcionando inteligencia, comida, guías. Para el 10 de agosto, el alcance se cristalizó. Las fuerzas de Patton habían atravesado Bretaña casi por completo, asegurando aproximaciones a Brest, mientras los elementos principales surgían hacia el Loira y más allá. Los empujes orientales alcanzaron Orleans, amenazando con flanquear toda la posición alemana en Normandía. El bolsillo de Falaise comenzaba a formarse mientras los canadienses empujaban hacia el sur desde Caen, los estadounidenses hacia el norte desde Argentan, atrapando al séptimo ejército y al quinto ejército Panzer. En los diarios de guerra del OKW, las entradas reflejaban alarma creciente. Puntas de lanza blindadas enemigas avanzando sin control. Uno notó patrones. Tercer ejército demostrando movilidad extraordinaria. El tráfico de radio interceptado confirmaba la mano del general. Exhortaciones por velocidad, desdén por la cautela, promesas de victoria. Hitler se fijó en contraofensivas. La operación Lüttich, lanzada el 7 de agosto hacia Mortain para cortar el corredor de Avranches, fracasó casi inmediatamente. Las defensas antitanque estadounidenses y el poder aéreo destrozaron los panzers atacantes. Las pérdidas se acumularon catastróficamente. Cientos de tanques destruidos o abandonados por falta de combustible. Mientras los días se difuminaban, en la segunda semana, el alto mando observaba con horror creciente. El 15 de agosto vio unidades de Patton cruzar el Loira en múltiples lugares, sitios de puente establecidos bajo fuego. Chartres liberada, luego Dreux.
París zumbaba con actividad de resistencia, barricadas levantándose en anticipación. Los puentes del Sena permanecían intactos en muchos sectores. Un descuido fatal mientras las órdenes de retirada finalmente se filtraban. Von Klug, implicado en el complot de julio, a través de asociaciones, condujo hacia el oeste para supervisar la retirada, pero desapareció durante horas. Rumores de contacto con aliados se arremolinaban. Model asumió el mando temporal, emitiendo directivas frenéticas para extraer fuerzas del bolsillo que se cerraba. Los mapas en Rastenburg, actualizados cada hora, representaban catástrofe. La flecha de Patton se extendía a través de Francia como una guadaña, desde las playas de Normandía hasta las afueras de París en menos de 14 días. Una distancia de más de 300 millas para elementos de vanguardia, cuerpos enteros desplazados, líneas de suministro estiradas hasta el punto de ruptura. El impacto psicológico se profundizó. Generales que habían descartado el espíritu de lucha estadounidense ahora confrontaban evidencia de ejecución superior. Logística aliada, camiones, oleoductos, puente aéreo sostenían el Blitz, donde las escaseces alemanas paralizaban la respuesta. El desdén de Patton por flancos seguros, su disposición a arriesgar sobre extensión, pagó dividendos contra un enemigo atado por las órdenes de resistencia firme de Hitler. El 17 de agosto, el bolsillo de Falaise se apretó. Miles de alemanes atrapados, vehículos atascados, carreteras bajo bombardeo implacable. Los escapes se estrecharon a corredores golpeados por artillería y aviones. La flor de la Fuerza Panzer Occidental, divisiones como la Primera SS, Segunda Panzer, Duodécima SS enfrentaban aniquilación. Hitler en conferencia golpeó puños sobre mesas. Culpa asignada, traidores, subordinados incompetentes, superioridad material aliada. Sin embargo, la realización subyacente roía. El frente occidental había colapsado con rapidez impresionante bajo el impulso de Patton. Para el 20 de agosto, patrullas de vanguardia entraron en los suburbios de París en medio del levantamiento. Las fuerzas francesas del interior luchaban contra colaboradores. Los representantes de Gaulle preparaban la entrada. Patton, refrenado por el mando superior para permitir a los franceses libres el honor, giró divisiones hacia el este, hacia los cruces del Sena. El cruce de Francia en 2 semanas, Normandía a las aproximaciones del Marne, estaba completo. El tercer ejército de Patton había liberado la mitad del país, destrozado la cohesión de 7 ejércitos alemanes, infligido bajas superiores a 200.000 mientras perdía fracciones en comparación. En búnkeres y chateaux, los comandantes sobrevivientes reflexionaban sobre el torbellino. Von Rundstedt, despedido nuevamente por pesimismo, partió con amarga previsión de más retiradas. Model luchó retaguardias con ferocidad, pero cedió terreno inexorablemente. Jodl y Keitel redactaron informes minimizando desastres para el consumo del Führer. El momento de más clara realización llegó en las sesiones informativas de finales de agosto. Mapas mostrando líneas aliadas saltando a través de ríos, ciudades, provincias. Lo que líneas fortificadas debían mantener durante meses se evaporó en días. Las medidas de engaño del ejército fantasma de Patton, inflando su fuerza percibida, habían paralizado la toma de decisiones. El alto mando vio con fría claridad el teatro occidental de la guerra transformado. Ya no contención, sino persecución. El camino a Alemania yacía abierto. Defensas esqueléticas. Las fortificaciones de la línea Siegfried, descuidadas en medio de prioridades orientales, esperaban sin preparación. Las lluvias de otoño retrasarían la persecución. El invierno ofrecería respiro, pero el shock perduró. El sprint de 2 semanas de Patton, grabado en la memoria como el momento en que la iniciativa cambió irrevocablemente. El Blitzkrieg vuelto contra sus inventores. En horas tranquilas, los generales ponderaban alternativas. Retiradas más tempranas, panzers concentrados para contragolpes, aceptación de defensa móvil. La retrospección despiadada. El avance rodaba hacia adelante hacia Metz, el Rin, el ajuste de cuentas definitivo. Francia, ocupada 4 años,
liberada en 15 días por la audacia de un ejército. El alto mando alemán, observando mapas redibujarse en favor del enemigo, confrontaba el abismo, abriéndose más amplio con cada día que pasaba. En las salas de mapas, tenuemente iluminadas de Rastenburg, donde oficiales de Estado Mayor trazaban con lápices rojos los contornos de la catástrofe, la magnitud completa se hacía aparente. No era simplemente una retirada táctica o un repliegue estratégico. Era el colapso de todo el edificio defensivo occidental, desmantelado no en meses de desgaste, sino en días de maniobra relampagueante. Los archivos de inteligencia sobre Patton se volvieron objetos de estudio obsesivo. Fotografías aéreas de columnas interminables de tanques Sherman y semiorugas, transcripciones de transmisiones de radio interceptadas, codificadas pobremente en la prisa del avance, revelando exhortaciones del general a comandantes subordinados. Avancen rápido, avancen lejos, no se detengan por nada. El enemigo está roto, manténgalo roto. El lenguaje resonaba con ecos de los propios manuales de doctrina Panzer de Alemania, pero ejecutado con recursos que la Wehrmacht ya no podía igualar. En el grupo de ejércitos B, Model se esforzaba por imponer orden en el caos. Un hombre pequeño, enérgico, conocido por su temperamento explosivo y su negativa a aceptar derrota, recorría las líneas en retroceso exigiendo resistencia. Pero incluso su voluntad férrea chocaba contra realidades inexorables. El séptimo ejército, alguna vez una formación formidable de 15 divisiones, existía ahora solo de nombre. Sus componentes estaban esparcidos desde el Sena hasta Bretaña, algunos cercados, otros disolviéndose en grupos desorganizados de soldados hambrientos que caminaban hacia el este. Las conversaciones telefónicas entre Model y el OKW se volvieron cada vez más tensas. ¿Dónde están los refuerzos prometidos?, exigía Model. ¿Dónde está el combustible para los Panzers restantes? ¿Dónde está la Luftwaffe? Las respuestas llegaban vacilantes. Los refuerzos estaban destinados al frente oriental, donde los soviéticos rompían a través de Polonia. El combustible era escaso, los refinados rumanos bombardeados, las plantas de combustible sintético en el Reich bajo ataque aéreo continuo. La Luftwaffe sangraba pilotos más rápido de lo que las escuelas de entrenamiento podían reemplazarlos, sus campos de aviación occidentales abandonados ante el avance de Patton. En París, el comandante de la guarnición, general Dietrich von Koltitz, recibía órdenes contradictorias. Hitler exigía que la ciudad fuera defendida hasta la última piedra, destruida si era necesario, sus puentes volados, monumentos demolidos. Pero von Koltitz, observando las barricadas levantándose en las calles, escuchando el sonido de disparos esporádicos, mientras la resistencia francesa emergía de las sombras, calculaba probabilidades diferentes. Su guarnición numeraba quizás 20.000 hombres, muchos tropas de segunda línea, munición y combustible limitados, y acercándose desde el oeste y sur las divisiones de Patton, frescos de la victoria, sus tanques rugiendo. El 23 de agosto, elementos avanzados del Tercer Ejército alcanzaron el Sena en múltiples puntos. Ingenieros pusieron puentes pontón en horas. Los tanques cruzaron, formándose en el banco oriental, motores al ralentí mientras los comandantes estudiaban mapas, determinando rutas hacia el este. París yacía a solo millas de distancia, pero Patton había recibido órdenes de detenerse, permitir que la segunda división, blindada francesa bajo el general Leclerc, tuviera el honor de liberar la capital. Chafaba ante la restricción, sus instintos gritando que empujara hacia adelante, pero la política prevalecía sobre la táctica. El 25 de agosto, las fuerzas de Leclerc entraron en París. Von Choltitz, ignorando las órdenes de Hitler de destruir la ciudad, firmó la rendición. Mientras multitudes jubilosas llenaban los campos elíseos, mientras de Gaulle pronunciaba discursos proclamando liberación, las divisiones de Patton ya se movían más allá, sus ojos fijos en objetivos más distantes. El Mosela, el Rin, el corazón de Alemania. Para el alto mando alemán,
La caída de París marcó no solo una pérdida territorial, sino un punto de inflexión psicológico. Durante 4 años, la ciudad había sido el premio trofeo de la conquista, símbolo del dominio alemán sobre Europa occidental. Su pérdida reverberó a través de la jerarquía de comando. En Rastenburg, la conferencia diaria del 25 de agosto transcurrió en atmósfera sombría. Hitler, informado de la rendición, lanzó una rabieta, acusando a von Koltitz de traición, exigiendo su arresto. Pero los oficiales presentes sabían que el verdadero traidor era la situación imposible en la que había sido colocado, reflejando situaciones imposibles más amplias que ahora enfrentaban en todos los frentes. Jodl presentó la evaluación actualizada. El tercer ejército de Patton había avanzado aproximadamente 400 millas desde las playas de Normandía en 25 días. Sus divisiones ahora se extendían desde Bretaña, en el oeste, hasta Troyes, en el este, un frente de más de 200 millas. Los cálculos logísticos sugerían que tal ritmo no podía sostenerse indefinidamente. Las líneas de suministro se estiraban hacia atrás hasta las playas, dependiendo de camiones que consumían combustible precioso. Los puertos de Cherburgo y los puertos bretones aún estaban siendo despejados, pero incluso si el avance de Patton se desaceleraba, el daño estaba hecho. Las cifras de bajas pintaban un cuadro devastador. El séptimo ejército había perdido más de 150,000 hombres muertos, heridos o capturados. El quinto ejército Panzer, alguna vez la reserva blindada de élite, había sido destripado. De las 9 divisiones Panzer comprometidas en Normandía, solo fragmentos permanecían operativos. Equipos perdidos, tanques Panther y Tiger, destruidos o abandonados, no podían ser reemplazados. La producción alemana de tanques, aunque aún sustancial, no podía igualar las pérdidas acumuladas en todos los frentes. Model, asumiendo pleno mando del grupo de ejércitos B después de la muerte de von Kluck por suicidio, el 19 de agosto, se enfocó en construir una nueva línea defensiva. La línea Siegfried, o Westwall, se extendía a lo largo de la frontera alemana, desde Suiza hasta los Países Bajos. Construida en los años 1930, había sido largamente descuidada, sus búnkers vaciados de armas y guarniciones para alimentar otros frentes. Ahora, con prisa frenética, se ordenó a unidades reconstruirla. Batallones Volkssturm, milicia de ancianos y jóvenes, fueron movilizados, fortificaciones improvisadas levantadas. Pero todos sabían que el tiempo era el recurso más escaso. Septiembre vio el ímpetu del avance de Patton finalmente desacelerarse. No por resistencia alemana, sino por la realidad logística. Sus tanques se quedaban sin gasolina. Camiones de suministro no podían seguir el ritmo. El mando aliado, favoreciendo el empuje de Montgomery hacia el norte en Bélgica y los Países Bajos, desvió recursos de combustible del tercer ejército. Patton enfurecía ante la restricción, argumentando que con adecuados suministros podría cruzar el Rin antes de que el invierno estableciera defensas. Pero las decisiones estratégicas estaban fuera de su control. Para el alto mando alemán, esta pausa ofrecía un breve respiro, una oportunidad para reorganizar. Pero el trauma del avance relámpago de Patton persistía. En sesiones informativas, oficiales reflexionaban sobre las lecciones. La superioridad aérea aliada había sido decisiva, convirtiendo el movimiento diurno en una sentencia de muerte. La logística, el aspecto poco glamoroso de la guerra, había demostrado ser fundamental. Las capacidades de camiones y oleoductos aliados superando con creces a las alemanas. Y el liderazgo, la disposición de Patton a arriesgar, empujar, explotar, contrastaba marcadamente con la paralización de toma de decisiones alemana, constreñida por las órdenes de no retroceder de Hitler. Documentos capturados de unidades alemanas destruidas revelaban el impacto en la moral. Entradas de diario de soldados describían confusión, miedo, la sensación de ser cazados implacablemente. Oficiales escribían sobre la futilidad de intentar montar defensas cuando posiciones eran superadas antes de que pudieran consolidarse. Un comandante de regimiento anotó: "Nos movemos hacia el este más rápido que el enemigo nos persigue, pero menos ordenadamente". Otro: "La guerra está perdida".
solo esperamos sobrevivir. En el comando estratégico, debates se arremolinaban sobre cómo responder. Una facción argumentaba por repliegue inmediato al Westwall, conservando fuerza para defensa de la patria. Otra, influenciada por la filosofía de Hitler, de que cada pie de terreno entregado era una victoria para el enemigo, presionaba por defensa adelantada a lo largo del Mosela y Mosa. Model, pragmático, preparaba ambas opciones, sabiendo que la elección final yacería con el Führer, cuya conexión con la realidad militar se aflojaba con cada revés. La operación Market Garden de Montgomery, en septiembre, el audaz intento de saltar el Rin vía puente aéreo en Holanda, fracasó en Arnhem. Para los alemanes, fue un raro destello de éxito, la capacidad de concentrar fuerzas contra una operación aliada sobreestrechada. Pero la victoria táctica no oscureció la realidad estratégica. Los aliados estaban en la frontera alemana, y solo era cuestión de tiempo antes de que cruzaran. Octubre y noviembre trajeron el tipo de guerra que Model entendía, lucha dura de pueblo por pueblo mientras Patton peleaba hacia Metz. Las fortificaciones alrededor de la antigua ciudad fronteriza francesa, algunas datando del siglo XIX, demostraron formidables. Pero incluso aquí, la eventual captura fue inevitable. La maquinaria de guerra aliada, aunque ralentizada, seguía avanzando. Cada día traía bombarderos sobre ciudades alemanas. Cada semana más, territorio liberado. Cada mes, la guerra se acercaba al Reich. En el alto mando, la evaluación sobria se establecía. El avance de Patton a través de Francia, aunque finalmente detenido por logística en lugar de armas alemanas, había transformado irreversiblemente el teatro occidental. El tiempo ganado en verano de 1944 mediante defensa obstinada se había evaporado en 2 semanas de Blitzkrieg estadounidense. Las esperanzas de estabilizar el frente occidental, de negociar un alto el fuego separado, de concentrar recursos contra los soviéticos, todo se había desvanecido. Generales veteranos que habían servido en la invasión de Francia de 1940 notaban paralelismos amargos. Entonces, las columnas Panzer habían corrido a través del campo francés, superando defensas, sembrando confusión, logrando en semanas lo que había tomado años en la Primera Guerra Mundial. Ahora, el mismo shock, la misma velocidad, la misma sensación de impotencia ante un enemigo en movimiento constante, había sido infligido sobre ellos. La rueda había girado completamente. En reflexiones privadas, algunos comandantes admitían admiración por Patton. Aquí estaba un general que entendía guerra de maniobra en su esencia. No se limitaba por manual de campaña o plan rígido, sino que explotaba oportunidades con instinto que recordaba a los mejores líderes Panzer. Irónicamente, había convertido las propias armas doctrinales de Alemania contra ella. El invierno de 1944-1945 se acercaba. La última ofensiva desesperada de Hitler, la batalla de las Ardenas en diciembre, atrasaría temporalmente el avance aliado, pero agotaría las últimas reservas. Y cuando la primavera de 1945 llegara, nada quedaría para detener el empuje final hacia Berlín. Pero en los archivos del alto mando alemán, en los diarios de guerra preservados para historiadores futuros, agosto de 1944, destacaba: el mes cuando un general estadounidense con un ejército cargó a través de Francia en 14 días. El mes cuando la Wehrmacht, alguna vez considerada invencible en guerra de maniobra, fue maniobrada por un enemigo que había aprendido bien las lecciones. El mes cuando la guerra en el oeste, que podría haber continuado en atasco sangriento, se transformó en persecución inexorable. Los mapas contaban la historia con elocuencia muda. Flechas rojas marcando posiciones aliadas saltando hacia adelante. Círculos azules de unidades alemanas reduciéndose, fragmentándose, desapareciendo. Líneas de frente que habían permanecido relativamente estáticas durante semanas después de D-Day, de repente ondulando hacia el este como tela en el viento. Y en el centro de todo, las divisiones del Tercer Ejército, conduciendo siempre hacia el este. Para los soldados ordinarios alemanes en el frente, la experiencia fue de confusión y miedo. Un día recibían órdenes de defender una posición. Al siguiente, enemigos aparecían en su retaguardia, cortando rutas de retirada.
Radios fallaban, las líneas telefónicas estaban cortadas, los comandantes desaparecían. El cohesivo frente alemán, que había mantenido los aliados confinados en Normandía, se disolvió en células aisladas de resistencia rodeadas por mar de avance estadounidense. Historias circulaban entre las tropas. Pueblos enteros rendidos sin disparar, porque tanques estadounidenses llegaban durante el desayuno. Columnas de prisioneros caminando hacia el oeste tan largas que tomaban horas pasar. Depósitos de suministro abandonados tan rápidamente que sus contenidos permanecían intactos para uso estadounidense. Panzers destruidos alineados a lo largo de carreteras, no por batalla sino porque se habían quedado sin combustible, y los equipos habían huido a pie. Los informes de inteligencia aliados, interceptados por Alemania, revelaban su propia evaluación. Identificaban al tercer ejército de Patton como la formación más peligrosa enfrentada. Notaban su agresividad, velocidad, disposición a asumir riesgos. Reconocimientos aéreos mostraban las vastas áreas de Francia bajo control de Patton creciendo diariamente. Estimaciones situaban sus avances en entre 20 a 50 millas por día dependiendo del terreno y resistencia. La evaluación del alto mando se volvió cada vez más sombría. En conferencias de septiembre, Jodl presentaba proyecciones. Si los aliados mantenían incluso la mitad del ritmo de agosto, alcanzarían el Rin en octubre, Berlín en noviembre. Solo falta de suministros los ralentizaba, un factor sobre el cual Alemania no tenía control. La única esperanza yacía en que el sobreestiramiento aliado creara oportunidades de contraataque. Pero ¿con qué fuerzas se lanzarían tales contraataques permanecía sin respuesta? Model, siempre el pragmático, se enfocaba en lo alcanzable. Estabilizar algún tipo de línea. Hacer a los aliados luchar por cada ciudad. Infligir bajas que pudieran erosionar voluntad política en democracias occidentales. Pero en privado reconocía la enormidad de la tarea. La Wehrmacht occidental estaba rota. Reconstruirla requeriría meses que no tenían. En retrospectiva, algunos oficiales de Estado Mayor argumentaban que errores estratégicos más tempranos habían hecho inevitable el éxito de Patton. La decisión de Hitler de mantener fuerzas masivas en paz de Calais, esperando una invasión fantasma mientras Normandía ardía. La política de no retroceder que ataba divisiones en bolsas en lugar de permitir repliegues tácticos. La escasez de combustible crónica que inmovilizaba unidades móviles. El fracaso en mantener reservas Panzer adecuadas para contraataques decisivos. Pero estos debates eran académicos. El resultado era innegable. En 2 semanas, un comandante estadounidense había logrado lo que planificadores aliados habían estimado tomaría meses. Había liberado la mitad de Francia, destruido múltiples ejércitos alemanes y abierto el camino al corazón de Alemania. El legado de ese sprint de 14 días resonaría a través del resto de la guerra. Estableció a Patton como el comandante ofensivo aliado más temido. Demostró la bancarrota de la estrategia defensiva inflexible de Hitler. Y probó que la Wehrmacht, aunque aún capaz de resistencia tenaz, ya no podía controlar el tempo de operaciones en el oeste. En las oficinas tenuemente iluminadas del OKW, mientras oficiales de Estado Mayor actualizaban situaciones de mapas con marcadores cada vez más pesimistas, el contraste completo se hacía claro. Hacía solo 4 años, en esta misma temporada, panzers alemanes habían recorrido estas mismas carreteras francesas en triunfo conquistador. Ahora, tanques estadounidenses recorrían esas carreteras como libertadores, y el ejército alemán se retiraba en desorden. El alto mando alemán había visto el tercer ejército de Patton cruzar Francia en 14 días. Habían visto el Blitzkrieg dominado, perfeccionado y vuelto contra ellos con efecto devastador. Y en ese presenciar habían confrontado la verdad ineludible de la guerra. El ímpetu había cambiado. La iniciativa estaba perdida.